Bienvenidos docentes, el día de hoy les traigo una herramienta fascinante que les ayudará a transformar sus clases en experiencias mucho más dinámicas y entretenidas. Esta aplicación se llama Ganma.app. Es un tipo de plataforma que básicamente es socio directo del diseño tipo IA o con inteligencia artificial. Principalmente esta herramienta se utiliza para crear presentaciones, sitios web, redes sociales y documentos, sin la necesidad de saber de diseño, editar ni de programar. Primeramente para ello accederemos a la página de Ganma.app, damos Enter. Aquí nos trasladará a un tipo de interfaz donde podremos registrarnos para poder guardar todos los cambios disponibles. Entonces le damos a Start for Free. Lo podemos hacer con nuestro email o directamente con nuestra cuenta de Google. En mi caso lo voy a hacer con la cuenta de Google, que es más sencillo y más rápido. Una vez acá adentro podemos ingresar directamente en el prompt para básicamente comenzar directamente a editar. Este proceso es totalmente rápido y sencillito. Entonces aquí lo que podemos hacer es que tenemos varias opciones. Una opción para uso personal, para trabajo o para educación. En el caso de ustedes pueden colocar la parte de educación. En este caso tienes que especificar si eres docente o si eres estudiante. Vamos a utilizar lo que es por parte del estudiante. En este caso, ¿qué tipo de estudiante eres tú? En el caso de que sea por la parte de ese estilo. Si lo quisiéramos en la parte de educador, tendremos que especificar qué clase de educación es. Si es universidad, si es secundaria, si es una masterclass, etc. En este caso podemos colocar que es una escuela secundaria, como por ejemplo. En este caso nosotros podemos organizar cuántos tipos de personas pues trabajan en la organización, dependiendo pues obviamente del diseño de la empresa o en este caso del sitio educativo. En este caso podemos ver si podemos trabajar con 2 a 10 personas, posiblemente entre 11 a 50, 51 a más, etc. Vamos a colocarlo que de momento sea de 11 a 50. Podemos entonces tener varios tipos de diseños. Creación de contenido de tipo diapositivas. Tenemos la opción de hacer las presentaciones, los archivos de PowerPoint en formato PDF, la parte de crear sitios web, redes sociales, generación de inteligencia de imágenes con IA y alguna otra sugerencia disponible. Aquí podemos seleccionar pues que nos interesan a nosotros. Podemos seleccionar varias o una de ellas, ya depende de nuestro gusto. Aquí podemos, por ejemplo, saber pues exactamente para qué medio se está dirigiendo. En este caso, si es para conversación entre amigos, si es para específicamente algún podcast, la parte de algunas redes sociales disponibles, etcétera. Entonces podemos seleccionar una o varios, etcétera. Aquí podemos seleccionar exactamente qué es lo que nosotros estamos buscando. Lo recomendable es generarlo a través de la IA, principalmente por medio de un prompt. Lo otro es literalmente pegar el texto. Si nosotros tenemos un texto ya definido o prediseñado, nosotros podemos colocarlo para que ellos básicamente esto lo pongan de manera automática, o si no, literalmente generarlo con literalmente desde la IA. Por otro lado, también tenemos la partecita de importar archivos o URL en caso de que ya tengamos una idea preestablecida, por ejemplo, algunas imágenes, algunos textos, algunos diseños ya preestablecidos, como para que él tome ese mismo diseño como base y poder utilizarlo. En este caso, la recomendable la vamos a utilizar, que es literalmente escribirlo mediante un prompt o una instrucción específica. Si nosotros quisiéramos tener un texto relacionado, también lo podemos hacer. Sencillamente aquí colocaríamos el texto que nos hiciera presentación. Acá colocamos qué tipo de diseño estamos creando, si es una presentación, si es un sitio web, si es un documento, si es para una red social, qué tipo de estadística sería exactamente para qué tipo de medida específicamente. Entonces, primeramente vamos a generarlo todo mediante IA. Aquí le vamos a colocar una instrucción. Evidentemente aquí tenemos que tener en cuenta una cosa. Podemos colocarlo de 2 maneras. Una de ellas sería intentarlo hacerlo de manera en español. La otra sería, como se ve en el programa de aquí, que se encuentra evidente, sería en formato básicamente inglés. Aquí lo que podríamos hacer sería 2 cosas. Primero lo vamos a generar como formato, en este caso, en español, debido a que pues aquí tenemos todos los siguientes lenguajes de programación. Aquí tenemos todo lo que viene siendo los lenguajes de traducción para que ellos se puedan orientar.
vamos a generar una presentación. Entonces, ¿qué es lo que le vamos a colocar para que él nos lo haga? Vamos a genera una presentación tipo PowerPoint relacionado, puede ser con el ciclo del agua, por ejemplo, o a lo mejor no con el ciclo del agua, sino otro tipo de diseño. Por ejemplo, genera una presentación relacionada por ejemplo, aquí lo podemos hacer relacionada con los tipos de animación o con los tipos de ilustración análoga. Por ejemplo, ilustración análoga. Detállalo. Eso puede ser un prompt sencillo, podemos hacerlo mucho más específico. Por ejemplo, genera una presentación relacionada con los tipos de ilustración análoga para estudiantes de colegios de secundaria o primaria, que sea fácil de entender, y pon ejemplos o actividades a realizar. Ese ya sería un prompt más específico y un poquito más complejo. En este caso no solamente le estamos diciendo que nos genere una presentación con los tipos de ilustración disponibles de manera análoga, sino que también nos tenga que dar ejemplos o actividades a realizar en base a ese tema específico. Entonces, en base a los tipos de ilustración, una vez hecho, le damos en generar la presentación. Aquí tenemos que esperar a que nos cargue la presentación. Puede generarse de 1 a 2 a 3 a 10, ya depende pues de lo que la IA pues vea conveniente. Incluso pueden ser más. Aquí lo que nosotros podemos hacer va a ser revisar que todo esté bien diseñado. En este caso nosotros podemos encontrar que es tu primer paso en el mundo tradicional, qué es la ilustración análoga, son técnicas clásicas, dibujar y pintar a mano como lo harían los artistas de generaciones pasadas. Entonces aquí podemos revisar uno a uno si tenemos que colocar algún texto, editarlo, etcétera. Aquí, por ejemplo, está colocando algunas cosas interesantes. Por ejemplo, tipos de materiales secos o húmedos. Se coloca el tipo de lápiz o carboncillo, acuarela, tipo follaje con recortes, eso también se utiliza. El óleo, el acrílico, el grabado también. Y crea tu propia galería. La actividad pues reúne tus mejores obras de cada técnica. Prepara pues una exposición en el salón de clases y explica cuál fue tu favorita. Esa puede ser una actividad bastante dinámica y entretenida. Y finalmente pues un tipo de reto creativo. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que una vez que nos genere pues, básicamente todas estas ideas, le damos a generar. Nosotros tenemos 400 créditos, es decir, cada una de las presentaciones que nosotros hagamos tendrá un valor de 10 cards o básicamente 10 moneditas. En este caso nosotros tenemos disponible 400. Aquí lo que estamos haciendo es generar la parte del Entonces aquí, por ejemplo, nos dio un diseño minimalista principalmente. O sea, un diseño más minimalista, más sugerido, etcétera. Nosotros podemos cambiar la presentación, claro que sí. Puede ser generar un nuevo prompt, con un nuevo prompt especificando que sea un diseño dinámico, etcétera, un diseño más entretenido. En este caso el diseñito pues es totalmente minimalista, preferiblemente no tiene tanto diseño de fondo, es algo más casual. Una vez hecho, lo que podemos hacer entonces es revisar qué fue lo que nosotros nos generó. Me gusta la imagen, aquí se pueden modificar, obviamente nosotros mismos podemos modificar el diseño en caso de quererlo, podemos añadirle previamente un fondo, podemos hacer que a lo mejor no sea de este color, sino que sea un color más entretenido, un color más dinámico, por ejemplo un color rosado, es una posibilidad.
Lo mismo con esto, a lo mejor esta partecita se ve como un poquito sosa, un poquito no tiene tanto diseño, entonces a lo mejor podemos añadir una imagen de fondo, podemos cambiarlo, hacer un gradiente, cualquier cosita como que sea un poquito más interesante ese diseño y no se genere como, no quede como tan vacío. Entonces se pueden realizar, se puede utilizar colores también, ya a partir ya que estamos hablando de ilustraciones y de color, se pueden utilizar colores distintos, hacer una paleta un poquito más diseñada. Entonces aquí se puede usar, inclusive nosotros lo que podemos también hacer es poder generarle o editarlo con inteligencia, es decir, nosotros podemos mostrarle o hacerle entender que queremos como un fondo mucho más dinámico. Haz un fondo más dinámico o más entretenido, más llamativo. Podemos generarlo de esta forma, podemos utilizar la versión larga, la versión grande. Vemos si nos funciona. Aquí está generando el diseño totalmente. Por ejemplo, aquí lo cambió totalmente a un diseño un poquito más llamativo, como un color morado. Inclusive se podría hacer un poquito mejor, se podría de hecho ponerle que a lo mejor ponga una ilustración, una imagen, etcétera. Se puede hacer totalmente. En este caso nos generó una imagen de un color específico, aunque se puede pues básicamente colocar de un estilo totalmente diferente. Ya depende mucho de lo que nosotros le otorguemos a la IA. Nosotros podemos hacer este mismo diseño, pero básicamente colocado un poquito más allá. Nosotros podemos hacer ahorita una breve instrucción parecida a lo que nosotros le generamos al prompt, pero entonces mencionándole que tenga una presentación pues mucho más llamativa o dinámica. Una vez que tengamos nosotros nuestro diseño, ¿qué podemos nosotros realizar? Lo que nosotros podemos hacer es volvemos nuevamente a tenerlo como lo teníamos al principio. En este caso lo tenía blanco, lo dejamos en color blanco, se lo podemos dejar en este color que parece mejor. Una vez hecho, lo que podemos hacer es directamente o lo presentamos como formato presentación o literalmente lo descargamos mediante compartido o lo descargamos directamente. Lo podemos descargar formato PDF, formato PowerPoint, formato Google Slides o escaneado básicamente en PNG para exportar. Entonces en este caso podemos hacerlo directamente desde PDF, que sería como la versión más mejorcita. La podemos hacer como PNG en caso de que sea un poquito más sencillito, que no necesitemos como tanta resolución. Aquí está cargando el diseño. Una vez cargado el diseñito, esperamos a que genere la exportación. Una vez hecho, automáticamente se nos exportará en nuestras carpetas, en donde estarán cada una de los listaditos. Entonces, una vez hecho, vamos a generar un nuevo prompt. En este caso, nos devolvemos, vemos que tenemos el mismo prompt. Ahora lo que vamos a hacer nosotros es actualizarlo. En este caso, ¿qué podemos nosotros poner? Formato tradicional, 10 cards. Entonces genera una presentación llamativa, dinámica y entretenida, con colores tipo, por ejemplo, una estética muy conocida que es el cyberpunk. El cyberpunk es una estética, una tendencia de diseño en la cual se genera por colores neones. Entonces tendencia tipo cyberpunk de colores neones. También tenemos otra clásica, puede ser no cyberpunk, o a lo mejor retro wave, que retro wave es muy clásico de la parte de los 80, del gaming, de todo eso. Entonces son colores un poquito relacionados. Generamos nuevamente. Aquí, por ejemplo, creo que ya tienen un poquito más de diseño por el estética. Aquí, por ejemplo, ya incursionó un poquito más en el texto. Veo que hay mucho más texto en clave.
Una vez hecho esto, ahora lo generamos y vemos si hay algún cambio, específicamente modificando solamente algunas partes del prompt. En este caso, evidentemente, si no lo colocó. Vamos a ver si tiene una estética mejor. Aquí de momento está cargando el diseño. De momento sí le veo un poco de estética de cyberpunk. Posiblemente no todo el diseño lo tenga, pero hay unas partes que sí pueden estar relacionadas con eso. A lo mejor de manera no tan explícita como uno pensaría. Por ejemplo, como en el caso de aquí, que literalmente con colores neones se hace todo el diseño. Pero pues es aceptable. Se entendería que es el estilo cyberpunk por la utilización de tecnología, de colores neones, de los diseños también. En este caso vamos a revisar qué fue lo que nos creó. Empezamos desde el inicio. En este caso se coloca pues básicamente lo mismo. Entonces nosotros tenemos el diseño del prompt. Él mismo nos genera todo el texto, a menos que nosotros tengamos un texto ya disponible, un texto ya predefinido. Entonces él toma nuestro texto y en base a ese texto pues hace todas las diapositivas. Aquí por ejemplo es una introducción bien colocada, exactamente el tipo de ilustración sí, entra con la estética que mencionamos. Aquí por ejemplo esto podríamos de cierta forma modificarlo, ya que no tiene como tanto diseño. Se podría utilizar de alguna forma, de poder incluso modificar o editar nosotros mismos, para que eso a lo mejor no sea como tan así, aquí se ve como un espacio en blanco, sino que a lo mejor arrastrarlo para tenerlo un poquito más así. Aquí por ejemplo es una introducción también, aunque aquí no hay tanta estética relacionada con la estética que le solicitamos, por lo tanto se podría modificar, o incluso esto podríamos colocarlo en la parte de aquí, añadirlo como para mejorarlo. Esto pues entraría un poquito, aquí habla del tipo de claves, acá habla un poquito más de la tecnología en plan de la fluidez y toda la cuestión de lo que viene siendo las técnicas húmedas, las técnicas secas, el tipo de técnicas o follaje que se pueden realizar también, qué tipo de papel son adecuados, etcétera. Y por los ejercicios finales que nosotros evidentemente le dijimos que hiciéramos, qué ejercicios podíamos realizar en clase. Entonces en este caso pues básicamente elige tu técnica, crea tu ilustración, el tipo de diseño. En este caso pues va relacionado con el tema, porque puede ser un tema diferente, y básicamente presentar la obra. Y finalmente pues una breve agradecimiento de la presentación. En este caso nuevamente vamos a descargarlo desde Share, exportación. En este caso lo mismo, lo podemos hacer con formato PNG o directamente desde PDF. Lo vamos a hacer en este caso desde PNG para que nos lo genere los archivos de manera individual. Una vez tenido en cuenta esta partecita de aquí, nosotros también tenemos que tener en cuenta que esto no solamente genera lo que viene siendo presentaciones, también genera vamos a revisar, también genera la parte de los PDFs y de las presentaciones. Entonces aquí estarán ubicados todos los trabajos que tengamos realizados. Recordemos que nosotros tenemos 400 créditos. En este caso ya hemos utilizado 2 veces, por lo tanto nos quedan 315 de créditos. Teniendo en cuenta, depende mucho de la cantidad y del diseño, pues nos va a generar, nos va a colocar un poquito más de exigencia en los prompts. Aquí vamos a colocar otro, que lo vamos a colocar con el generador de IA. Vamos a colocar no una presentación, sino a lo mejor una website, es decir, una página web. En este caso genera una página web sencilla para una ilustradora, no sé, del mundo del manga, los cómics, y que
tenga no, y que tenga portafolio de diseño gráfico, por ejemplo, con diferentes técnicas, dibujos, etcétera. Bibliografía, por ejemplo, bibliografía, y con una estética tipo retro wave, una retro wave ochentera. Entonces aquí, por ejemplo, podemos tener una página web sencilla para una ilustradora del mundo del manga, cómics, y que tenga portafolio de diseño gráfico con diferentes tipos de técnicas, con diferentes tipos de técnicas, dibujos, dibujos, precios, por ejemplo, precios, una mini galería digital, bibliografía, y con una estética tipo retro wave, toda la página. Además, pues podemos que poner, por ejemplo, en este caso podemos poner nuestro nombre y le colocamos a la ya que nos genere, pues básicamente una página o un ejemplo de página de website utilizando este tipo de prompt que nosotros le acabamos de colocar, que es un prompt un poquito específico, no tan diseñado, pero es como lo más básico que él puede más o menos entender para que nos genere algo sencillito y algo que nosotros queramos. Esto nos puede generar un poquito de diseño. Obviamente la información se puede modificar, etcétera. Básicamente esto es como una especie de ejemplo, básicamente para utilizarlo como guía. Entonces nací en Bucaramanga, de nuevo el mundo de los shonen y Cyberpunk, primera exposición digital, los 17, desde 2021, técnicas de encierro en el lienzo, portafolio de gran diseño. Entonces aquí, por ejemplo, verificamos que todo esté mencionado, los precios que se manejan, $35, 60, depende del diseño, la bibliografía, y nos genera 10 cards, es decir, aquí nos estará generando o por ahí nos estaría colocando cuánto puede hacer lo que nos genere de prompt. Aquí, por ejemplo, ya nos está haciendo el diseño de la página web totalmente. Puede que no esté bien diseñada en cuanto al retro wave, principalmente quizás el Cyberpunk lo entiendo un poquito mejor. Ahí sería básicamente, para poder hacerlo un poquito mejor, sería especificarle en el prompt cómo es el estilo retro wave. Entonces, ¿cómo es el estilo retro wave? En el estilo retro wave se genera la parte de lo que mencionaba, es parecido a la partecita correspondiente del Cyberpunk, solamente que con un diseño un poquito más ochentero, tirando a la partecita de los videojuegos. Entonces en este caso son colores un poquito más neones también, pero tirando más hacia este tipo de estética más que el Cyberpunk. ¿Por qué? Porque el tipo de Cyberpunk, ese tipo de estética es un poquito más tecnológica, más futurista. En este caso los colores no son tan llamativos en este caso, sino que son un poquito más proporcionados. Por ejemplo, como en este caso de aquí, es un poquito más tirando ese estilo de onda. A diferencia pues del retro wave, que es un estilo un poquito más dinámico hacia los videojuegos. Revisamos qué fue lo que nos generó. En este caso, evidentemente no tuvo un poquito en cuenta la parte de la estética, pero pues la parte de lo que viene siendo la composición, los diseños, los dibujitos, sí tiene un buen comienzo. En este caso sí se refleja un poquito también la parte de lo que viene siendo la información, también funciona. De hecho es una página web sencillita, pero puede ser bastante interesante como para utilizarlo de guía. Y pues aquí pues simplemente sería tratar de mencionarle o orientarle como que es el estilo retro wave, que es el estilo Cyberpunk, como para que él pueda mejorar mucho más este diseño. Nuevamente lo que nosotros vamos a hacer es exportarlo para tener como la constancia. Esperamos a que exporte
Y tener en cuenta otra cosita, eso también tiene para publicaciones de redes sociales y otro tipo de diseños mucho más. ¿Qué más tenemos? Tenemos la partecita de hacer un documento o hacerlo para una red social. Todo depende mucho de lo que nosotros queramos hacer. Aquí, por ejemplo, hay algunos ejemplos de prompts que se puedan utilizar. Entonces, esto es lo que viene siendo la partecita de esto. Entonces, nosotros, una vez tenemos en cuenta la partecita de la exportación, pues cada uno de ellos lo que vamos a hacer es mirarlos para ver que efectivamente se nos haya cargado de manera correcta. Igualmente pues tenemos más opciones disponibles aparte de eso. Entonces vemos o verificamos que el diseño pues básicamente esté bien escaneado. En este caso efectivamente lo está, por lo tanto nos funciona. Puede ser en formato PDF o en formato de exportación de imágenes. Con esto entonces finalizamos lo que viene siendo el diseño total de cada uno de la composición, en este caso mediante el uso de Canva. Es una herramienta muy sencillita y fácil de utilizar, preferiblemente dedicada con IA. Por lo tanto, en este caso, a pesar de que nosotros podemos modificar algunas partecitas en concreto, editar la parte de los textos, la gran parte de la mayoría la genera la parte de la IA. Por lo tanto, para acciones concretas, tomarlo como ejemplo, simplificación, etcétera, nos puede funcionar bastante bien. Muchas gracias entonces y espero que les haya funcionado este tipo de tutorial.